Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde ya. Le doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes en este tercer culto y la oportunidad que me da el pastor José también para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Les invito a ponerse de pie por un momento para leer, gracias, para leer en el libro de Mateo, capítulo 5, al versículo 13. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más leamos este pasaje. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que es poder compartir tu palabra, Señor, y lo más importante, Señor, que tu palabra cause en cada uno de nosotros, Señor, un efecto de tomar decisiones, Señor, ya sea de buscar en ti, que tú eres, Señor, el único y suficiente Salvador, y en cada uno de tus discípulos, mi Dios, en esta tarde, llegar a ser en verdad hombres y mujeres que podamos ser sal aquí en la tierra, Señor, en nuestra comunidad, en nuestro país. Te agradecemos, Señor, y ponemos este tiempo en manos tuyas, mi Dios. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Decía Charles Spurgeon: los discípulos de Jesús no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Por consiguiente, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Es fuerte, ¿verdad? Pero voy a repetir una vez más para que entendamos en verdad. Los discípulos de Jesús no somos caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Algo que en el mundo querrá escupir en vez de tragar. Y esto en verdad es una realidad, porque ni nuestra propia familia, ustedes han experimentado, los que somos hijos de Dios ya, que nuestra propia familia muchas veces, como mínimo, no nos escucha, como mínimo, y en otras ocasiones rechaza la decisión que nosotros hemos tomado de buscar de Dios. Y se expresan: el hermanito hipócrita, la hermanita hipócrita no ha cambiado en absoluto, etcétera, etcétera. Para ser como esa persona mejor me quedo como estoy. Bueno, se escuchan muchas cosas malas y feas que, comenzando por la familia, se expresan de nosotros. Ahora, ¿cuánto más de las personas que no conocen de Dios? En verdad, aquellas personas que no tienen ningún temor de Dios. No les interesa. Y ustedes van a ver que vamos a desarrollar este tiempo con la palabra de Dios. Tres cosas importantes. En primer lugar, ¿por qué el Señor llama a cada uno de sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra? ¿Por qué el Señor no dijo: vosotros serán, vosotros seréis, más adelante serán la sal de la tierra? El Señor dice: vosotros sois. Y al decirnos nosotros somos la sal de la tierra, tenemos un gran compromiso que cumplir, que es lo que vamos en esta mañana a definir. Pero vamos a dividir en tres partes. Primero, el Señor utiliza en esta parábola a la sal. Cloruro de sodio, ¿verdad? En los cultos que hemos estado hemos encontrado ingenieros químicos. Hace un rato un hermano se acercó también: hermano, yo soy ingeniero químico, etcétera, etcétera. Qué interesante, se identificaron con esto. La sal que el Señor ha puesto de manera gratuita en el mar, la sal que nosotros muchas veces consumimos. La sal tiene nada más ni nada menos que 14,000
propiedades y usos. ¿Se pueden imaginar ustedes? 14,000. Entonces decía un predicador, comencemos a anotar, vamos con la primera. Tampoco vamos a tener tanto tiempo. Pero la sal, en primer lugar, fue un condimento que fue utilizado desde el año 2700 antes de Cristo en la China. Se les ocurrió, no inventaron la sal, descubrieron la sal y automáticamente comenzaron ellos a utilizar la sal para condimentar los alimentos. Qué interesante. Pero en la palabra también, el libro de Job fue escrito hace 3500 años. Y Job dice, Job capítulo 6, versículo 6, por favor veamos, que Job ya se refiere también a la sal y dice así, Job 6:6. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Definitivamente que nada que no tenga, aunque sea un poquito de sal, nosotros lo podemos servir. Salvo que tengamos problemas con los riñones o que tengamos una presión, hipertensión, ¿verdad? Presión alta que ha sido justamente por el abuso de la sal, más no por la falta de sal. Entonces, la sal entre sus propiedades son muy importantes. También encontré entre la sal, ¿verdad? Que la palabra salario se deriva justamente de la sal. Se cuenta que a los soldados romanos se les pagaba con dinero, ¿verdad? Con monedas de plata, y se les daba también una porción de sal para que ellos llevaran en su ropa, en su equipaje, y de esa manera pudieran ellos también usarla, porque la sal tiene unas propiedades muy importantes. Es decir, la sal, nuestro Dios la utilizó como ejemplo para representar en cada uno de sus discípulos que somos muy importantes para nuestro Dios, hoy más que nunca, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra ciudad, en medio del mundo. Es muy importante. La sal tiene 3 propiedades importantes básicas. Primero, la sal se encarga de dar sabor a los alimentos. Primero. En segundo lugar, la sal se encarga de preservar de lo que se llama la corrupción de los alimentos. Y nosotros esta palabra corrupción la tenemos ya, pero por todas partes la escuchamos. Y no tanto porque los alimentos se estén corrompiendo, sino porque nuestra ciudad está tan corrompida. Ustedes escuchan, ¿verdad? Los negociados y para todo la gente está tratando de sacar partido y eso es una corrupción. Y en tercer lugar, la sal también tiene como efecto de sanidad, ¿verdad? Entonces tenemos 3 cosas importantes. Da sabor la sal, en segundo lugar, preserva y en tercer lugar, sana. Ahora, busquemos en Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El Señor desea que cada hijo suyo, usted y yo, varón y mujer, seamos sal. Y que esa sal que nosotros tenemos sirva para poder preservar, para poder dar sabor y para poder sanar este mundo que está tan enfermo, tan corrupto y tan desabrido. Ahora, la palabra del Señor, yo me preguntaba desde cuándo el mundo se ha estado corrompiendo. Quisiéramos saber de pronto una fecha, algún detalle curioso, ¿verdad? Pero el libro de Génesis, justamente iniciando capítulo 6, versículo 12, ya se menciona que el mundo ya se estaba corrompiendo. Imagínense ustedes, no hablamos de Salmos, no hablamos no hablamos de Romanos, ni de Apocalipsis, estamos hablando de Génesis ya. Y veamos lo que dice Génesis capítulo 6, el verso 12. Gracias. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
toda carne había corrompido sobre la tierra. Y esto me llama efectivamente a deducir que con el paso de los años, lo que ha hecho la tecnología muchas veces es afectar más al mundo, ¿verdad? Por una parte la tecnología es excelente, no nos quejamos, nos ayuda en muchas cosas, en las actividades comerciales, etcétera, etcétera. Pero en la parte negativa, que es la que nos concierne como cristianos, ha llevado a que ahora cualquier persona a través de un teléfono muy pequeño pueda acceder a la pornografía. Y ahí tenemos hombres y mujeres, cuando antes decir esto de las mujeres era difícil, ahora es algo común. Y el mundo y la psicología dicen pues que mientras esto te haga feliz está bien, mientras puedas disfrutar está bien, no hace daño. Pero nosotros los hijos de Dios no podemos nosotros justificar de esa manera. La tecnología ha traído el pecado a la persona más humilde que solo sepa manejar un internet, un teléfono. Ahora, el mundo sin Dios se encuentra, miren ustedes, como el sabor de la clara de huevo. Voy a hacer esta encuesta también, una pregunta aquí en este tercer culto. ¿A quiénes les gusta el sabor de la clara de huevo? Por favor, alcen la mano. Bueno, así es, valientes, ¿ok? Pero normalmente la clara de huevo no tiene sabor, es algo muy especial que lo combinan con un batidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que normalmente nosotros no tomamos la clara de huevo. Ahora, Job, en el capítulo 6 mismo que leímos hace un rato, en el versículo 6, luego que dijo que la comida sin sal, ¿cómo puede haber algo desabrido? La segunda parte del versículo 6 dice justamente esto. Dice, ¿habrá gusto en la clara de huevo? ¿Verdad? Entonces, normalmente, ¿ok? No consumimos la clara de huevo, normalmente. Pero hay excepciones, ¿ok? Y las respetamos. ¿Ok? El mundo sin Dios es como el pan obtenido con falsedad. Así está el mundo. ¿Qué ocurrió el año pasado, verdad? ¿Qué ocurrió el año pasado? La gente se aprovechó hasta la desgracia de muchas personas que perdieron sus familiares. A tal punto que los medicamentos, si tenían un valor, fueron triplicados, cuadruplicados y centuplicados de pronto hasta los valores, cosa que muchos no pudieron comprar los remedios y mucha gente murió. Y por último, para ponerle un adorno más a esta corrupción, comenzaron a sacar provecho de la venta de las fundas, porque ya no había ni cajas en ese tiempo. Yo recuerdo por el mes de marzo más o menos que arrancó casi esto de que las muertes terribles en Guayaquil, eran las 5 de la mañana y me llamó un amigo de un amigo mío. No, él no era mi amigo en realidad, era su amigo, ¿no? El hermano de él. Y me dice, eran 5 de la mañana, me dice, don Cayo, me dice, yo me llamo Cayo por si acaso, me dice, don Cayo, ¿usted me podría ayudar? Necesito conseguir una caja porque mi familiar ha muerto hace 4 días, imagínense ustedes. Comenzando que yo no vendo cajas para muertos, ¿verdad? Entonces yo, pero viendo la angustia de esta persona, le dije, déjame conversar con un amigo que tiene una funeraria para saber si él puede hacerlo. Entonces, amaneció y llamé a un amigo de la funeraria y le dije, ¿tú puedes ayudarnos con esto? Mira, me dice, en primer lugar, una caja en ese tiempo estaba valorada en $800, que era un valor excesivo. $800. Y luego me dijo, y aparte, ningún comisario se está trasladando, ni siquiera se están trasladando a hacer los levantamientos de los cadáveres en este momento. Pero, ahí va la corrupción. Hay una persona que los puede ayudar y cuesta más dinero. Entonces yo le trasladé esta respuesta a este señor y le dije, mira esto. Entonces me dice, pero yo la verdad que no tengo ni para lo uno, peor para lo otro. Y pero no alargarles más la historia, yo supe por mi amigo que al igual que muchas personas fueron llevadas en carros frigoríficos
en esas fundas y los enterraron a saber en dónde, porque ni al momento encuentran, o sea, legalmente no están registradas esa cantidad de personas que murieron. Pero todo se manifestó de esa manera, es decir, sacar partido, sacar provecho hasta de la misma muerte. Fue duro, fue difícil. Y ni se diga lo que están ahorita tratando de hacer. Pero bueno, el mundo sin Dios es como el pan obtenido con falsedad. Eso está en Proverbios capítulo 20, el verso 17. Proverbios 20, 17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará o será llena de cascajo. Ese es el fin de aquellos que quieren pasarse de listos y querer abusar del pueblo. Ahora, el mundo sin Dios, alejado de Dios, ha perdido su sabor, no sirve más que para ser echado a la tierra. Quisiera que vayamos a Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Hemos visto nosotros que la sal es importante y el Señor a nosotros como una parábola nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero tienen que cumplir un propósito, tenemos que cumplir un propósito aquí en la tierra. No tenemos que convertir nuestra iglesia o nuestras iglesias en bodegas de sal. No tenemos que convertir. Y es lo que está ocurriendo con la negligencia, con la falta de amor muchas veces, fíjense ustedes, de nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, a quienes nosotros no les compartimos la palabra. Y en esta mañana, el deseo es que nosotros sintamos en verdad en nuestro corazón el deseo de poder ser hombres y mujeres valientes, decididos. No trasladar nuestros problemas, no trasladar nuestras responsabilidades al pastor. El pastor todas las semanas, ¿verdad? Esto ya se ha convertido en un tema. ¿Por qué no hay convertidos? ¿Por qué no traemos invitados? Siempre, ¿verdad? Pero yo les propongo algo. Si nosotros tomamos las riendas en verdad de decir: yo quiero servir a Dios, yo quiero ser sal en verdad, yo quiero ser luz, yo quiero ser los pies, las manos y los labios de Dios, porque Dios se expresa a través de la palabra. Nosotros nos movilizamos aquí en la tierra y podemos tener citas con nuestros familiares y citas en diferentes lugares con diferentes personas. Si eres un profesional, con el paciente o con el cliente. Si eres comerciante, igual. Si eres taxista. Y si no eres taxista, ocupas un taxi, hay la oportunidad de poder conversar con el taxista o el taxista conversar con el pasajero. Nadie tiene la excusa de no tener la oportunidad de conversar. Simplemente es cuestión de decisión. Los tiempos están difíciles. El mundo está sin sabor. A lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. El mundo está en corrupción, nuestra ciudad está en corrupción. Y la ciudad y el mundo está enfermo. Ayer teníamos nosotros una célula en la casa y llegó una hermana que es vecina de la casa, ¿no? Entonces me dice: hermano Cayo, por favor, discúlpeme, porque hubo una fiesta el día viernes, entonces de pronto ustedes escucharon, quiero que me perdone, me disculpe, porque yo soy cristiana, pero mis nietos, ellos organizaron esta fiesta. Ella se sentía muy mal definitivamente y de corazón se estaba ella disculpando. Le digo: pero gracias por esa disculpa, hermana, pero
Usted es la dueña de la casa, no sus nietos. Usted es la que tiene que dirigir, que tiene que provocar una conversación con los muchachos para que esto no vuelva a ocurrir. Usted no puede permitir que ellos destruyan la paz que hay en su hogar. Ella aceptó al Señor ahora poco, imagínense ustedes cómo se siente. Y así está el mundo, ¿verdad? Entonces, los jóvenes están siendo tan afectados porque hay otros muchachos que les dicen que Dios no existe, Dios no es real, que eso que están hablando los hermanitos de que Cristo viene pronto es un cuento, una mentira, ¿verdad? Todo eso están pensando la gente. Pero nosotros sabemos que el Señor viene como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. El Señor no viene avisándonos, yo estoy mañana a las 3 de la mañana, entonces nosotros estamos preparados. No, el Señor viene como ladrón en la noche sin avisar. Pero el Señor ya nos encomendó que nosotros teníamos que estar velando, cuidando de nuestras vidas espirituales. Es nuestra responsabilidad. Los cristianos muchas veces se han olvidado de la responsabilidad que tienen, sino que es suficiente de pronto asistir a la iglesia y ahí queda todo. No, nosotros tenemos responsabilidades cristianas, mis queridos hermanos. La salvación el Señor la pagó a través de la sangre de su Hijo, a precio alto, a precio grande, que es algo que no lo podemos pagar nosotros. Pero luego nosotros tenemos que tomar pasos de acción, no nos podemos quedar igual. Yo les comentaba también hace un momento que muchas veces la persona que está viviendo en el pecado no busca de Dios porque dice, para todo el cristiano está mandando al infierno a los que no conocen de Dios. Y yo les decía, la predicación también tiene que girar en que nosotros, si recibimos a Cristo, llevamos una vida en obediencia que le agrade a nuestro Dios, siendo sal, siendo luz, como el Señor desea de nosotros. En el cielo van a haber recompensas. Nuestro Dios es justo, ¿verdad? Si nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, si tú te preparas en esto, tú vas a recibir un cartón, vas a recibir antes nos regalaban en la graduación un anillo, recuerden, ¿verdad? De los colegios, de la universidad, el padre hacía un esfuerzo para que ustedes sepan, los muchachos más jóvenes, ¿verdad? Los padres se esforzaban y en la graduación, mientras le ponían el gorrito a uno ahí en la cabeza, tenga su anillo, el graduado. Se sentían muy orgullosos los padres. Nuestro Dios se siente muy orgulloso, muy contento, dice la palabra del Señor, cuando hay un pecador que se arrepiente. Cuando hay un solo pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Pero aquel que lleva a una persona a los caminos del Señor tiene su recompensa, tiene un galardón. ¿Ustedes quisieran ganarse un galardón, les pregunto? ¿Sí o no? Sí, yo creo que todos nosotros. Y eso no es malo, eso, ambicionar estar en la presencia de nuestro Dios es lo más grande y recibir un reconocimiento de Dios sería increíble. Pero por una persona que lleve los caminos del Señor, sin ser pastor, no se preocupen por ese detalle. Prediquen la palabra del Señor, rescaten a sus familias. Dice la Biblia en Judas 23, a otros salvad del fuego, de otros tened misericordia. Nosotros no podemos estar aquí solamente asistiendo a la iglesia y decir yo soy cristiano, traigo la Biblia, traigo mi diezmo, mi ofrenda, etc. Nosotros tenemos que ser las manos, los pies, sal, luz en medio de este mundo que se está perdiendo. Isaías capítulo 1, el versículo 4, por favor veamos. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El mundo se encuentra en esta misma situación. No les interesa, repito, ¿verdad?, de Dios. Cuando Charles Spurgeon escribía esto,
de que nosotros no somos los discípulos de Dios, los caramelos que tenemos que nosotros agradar a todo el mundo. Debemos ser la sal, aunque cause ese efecto de que muchos nos rechacen, muchos serán confrontados. Nosotros predicamos la palabra, nosotros transmitimos el mensaje del Señor, pero quien convence no somos nosotros, por si acaso también, ¿verdad? Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que hablar. Y el Señor dice, por último, si ustedes no les da la gana de hablar, se cansaron de hablar, yo haré que estas piedras hablen. Pero el Señor nos da el privilegio a nosotros de poder ser usados por Él. No desaprovechemos ese privilegio. Nuestro Dios viene y es una realidad. Es una realidad. Si alguien está pensando todavía que hay tiempo para hacer otras cosas, ese tiempo hay que aprovecharlo para poder servir a Dios. Alguien comentaba y decía, ¿cuál es la cita bíblica que a usted más le impacta de todas las que usted ha escuchado en todos estos años que tiene en los caminos del Señor? Y muchas personas recuerdan, ¿verdad?, citas bíblicas de Proverbios, de Juan, bueno, citas bíblicas claves. Pero hay una cita bíblica que a mí me marcó. Yo tenía, le comentaba a Melanie hace un rato, estábamos conversando justamente, a los 15 años llegó un pastor a una iglesia, él venía de Puerto Rico y dijo, no hizo el llamado para que la gente reciba al Señor, porque era un culto de jóvenes, estaban puros jóvenes ahí, sino que el llamado que él estaba haciendo era cuántos quisieran servir al Señor. Y utilizó la cita bíblica de Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas no tuve en ellos contentamiento. Esa cita bíblica a mí me marcó porque la época más difícil es la época de los jóvenes justamente. Donde el joven se enreda tanto, donde el joven toma malas decisiones. Y es cuando el joven tenía que haber aprovechado toda esa vitalidad, todas esas fuerzas para poder compartir del Señor. A nosotros los padres el Señor nos ha indicado que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños, ¿ya? Así como los educamos en la parte secular, en las cosas de Dios, que es lo más importante, en el temor de Dios. Para que cuando ellos fueren jóvenes y grandes, adultos, nunca se aparten de nuestro Dios. Y miren cuánto tiempo muchas veces se ha perdido. Se ha perdido mucho tiempo. Pero mientras hay vida, hay esperanza, mis queridos hermanos. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Esa es la misericordia, porque Dios hubiera podido eliminarnos a todos nosotros, a mí primero, hace mucho tiempo. Sin embargo, el Señor tiene planes, tiene propósitos que quiere cumplir con cada uno de nosotros. Yo en esta mañana quisiera, Normando, ayúdame por favor, mi hijo. Quisiera compartir una canción, una alabanza. El año pasado justamente el Señor le dije, Padre, dame una canción que hable acerca de lo que estamos viviendo justamente. Y la canción se llama Sana mi Ecuador, sana mi Ecuador. Y la letra dice, ¿cómo levantar mi pueblo y mi nación si la enfermedad está en su corazón? No está en el COVID, no está en la diabetes, no está en problemas de enfermedades catastróficas. El problema del hombre está en el corazón. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Quiero que me acompañen con el coro. Sana nuestra tierra. ¿Cómo levantar mi pueblo y mi nación si la enfermedad está en su corazón? Ya mi pueblo se ha olvidado de quien lo creó. Es el único que puede sanarle hoy. Dígale, sana nuestra tierra, danos su perdón, danos tu
tu perdón, quita el pecado, sana mi Ecuador, sana nuestra tierra, danos tu perdón, quita el pecado, sana mi Ecuador.